Saludos cordiales, mi nombre es María Celestina García Rivera. Soy estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, en la licenciatura Enseñanza de las Matemáticas en la modalidad a distancia. Y este es un video referente a la cátedra Metodología de la Enseñanza de las Matemáticas. El coordinador de la cátedra es el licenciado José Antonio Ramos. El docente tutor guía es el licenciado José Antonio Fuentes. La temática a abordar es el rol del docente en el proceso de enseñanza de las matemáticas basada en la experiencia generada en la práctica. Para abordar esta temática nos vamos a basar en la experiencia que se generó durante una práctica docente en el Instituto Nacional de Francisco Ariel Najarro Artiga, en la modalidad a distancia, en el primer año de bachillerato. La primera pregunta a abordar es ¿cuál es el rol del docente en el proceso de enseñanza de las matemáticas? Si bien es cierto, un docente, no solo un docente de matemáticas, sino de cualquier otra asignatura, tiene la misión de ampliar los conocimientos y la comprensión. En este caso, si estamos hablando de un profesor de matemática, tiene la misión de ampliar el conocimiento y la comprensión matemática que sus alumnos ya poseen. Y para ello debe de preparar detalladamente diversos planes de trabajo que permitan desarrollar habilidades y destrezas que sus estudiantes son capaces de, ya poseen y son capaces de adquirir. Entonces, el rol del docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje se convierte en un ente mediador entre el alumno y el conocimiento. Al ser el docente un profesional en la enseñanza, él es el responsable de guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Acá nos dice, el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje cumple con el rol primordial, el cual va más allá de brindar una información y de mantener el orden dentro de un salón de clases. El docente es el que tiene la tarea de desarrollar el currículum y de ser un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más cuando se trata de la asignatura de matemáticas, el docente se convierte en un mediador que ayuda a que sus estudiantes construyan su propio aprendizaje y sean ellos los autores principales del aprendizaje. En este sentido, podemos decir que el rol del docente también está asociado a los logros académicos de sus estudiantes, ya que es él quien orienta y crea diversas actividades formativas que ayuden a generar los conocimientos necesarios en sus estudiantes, y no solo conocimientos, sino también habilidades y destrezas. Actualmente hemos vivido una realidad bien difícil en la cual la podemos llamar como una realidad virtual, en la cual el docente se ha convertido en un tutor virtual, el cual sigue con el mismo rol de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día es muy importante que el docente tutor sea un experto, o bueno, si no es un experto, que tenga los conocimientos necesarios de la materia que va a impartir, ya que su función principal va a ser guiar, estimular y colaborar con los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta nos dice cuáles son los retos a los que se enfrenta el docente de matemáticas en la situación actual de la pandemia COVID. Actualmente, desde el inicio del año 2020, hemos vivido una situación bien drástica, en la cual no solo se han visto afectados los docentes de matemática, sino de diversas áreas. Pero bueno,
Vamos a hablar en general. El sistema educativo principalmente enfrentó diversos cambios. Los docentes tuvieron que capacitarse y adaptarse a nuevas tecnologías. Los docentes han tenido que reinventarse y en el área de matemáticas ha afectado bastante, ya que muchos docentes han tenido que adaptarse a nuevas tecnologías de la enseñanza, cosa que sin duda yo sé que no ha sido fácil, ya que muchos docentes no contaban con los recursos ni con los conocimientos necesarios en tecnología para adaptarlos a sus clases. Los docentes en general han enfrentado diversos problemas y nuevos retos para la enseñanza. En el área de matemática, también los docentes se han visto afectados y enfrentado diversos retos, ya que han tenido un distanciamiento entre sus alumnos o con sus alumnos. Si bien es cierto, en nuestro país utilizamos lo que es la metodología SMATE, que sin duda ha sido un buen recurso que ha ayudado mucho a los docentes para facilitar el aprendizaje. Más sin embargo, al hablar de la asignatura, podemos decir que se necesita un contacto entre alumno y docente. Entonces, al no existir esa relación, se ha cortado un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual ha llevado a que los docentes desde el inicio hasta esta fecha han tenido que reinventarse y crear su propio entorno virtual o su propia aula virtual para estar más cerca de sus alumnos y ayudar a solventar dudas existentes durante el desarrollo de los temas. En muchos casos, los docentes han creado grupos de WhatsApp, canales de YouTube, han utilizado diversas plataformas como lo son Zoom, Schoology, entre otras, para poder comunicarse de una mejor forma con sus alumnos. No está de más podemos mencionar lo que es los programas de televisión, como lo ha sido las teleclases, que han sido un gran recurso, ya que uno de los principales retos que se ha tenido que enfrentar es con el acceso a Internet o dispositivos móviles, porque muchos alumnos, tanto alumnos como docentes, no han tenido la facilidad o los recursos eh, electrónicos eh, necesarios para adaptarse a la nueva clase, a la nueva realidad. Entonces, el apoyo de la televisión nacional ha permitido que los alumnos que no tienen acceso diario a Internet estuvieran al día con las temáticas abordadas durante cada semana. Sin duda alguna, los docentes han tenido que reinventarse y adaptar su currículo al entorno virtual. Se han enfrentado con diversos problemas técnicos, problemas de conexión, ya que todos los docentes y los alumnos no contaban, como lo menciono, con los recursos necesarios para una clase virtual. De igual forma, no solo se han tenido problemas técnicos, sino que incluso se han enfrentado problemas emocionales por el cierre de los centros educativos, por la cuarentena, y esto no solo ha afectado a los docentes, sino que también ha afectado a los alumnos. Actualmente podemos decir que ha existido una capacitaciones docentes y los diversos programas que ha implementado el Ministerio de Educación han solventado algunos de los problemas que afectaban al principio de la pandemia. Ahora en día, en su mayoría los docentes ya cuentan con dispositivos móviles, ya utilizan lo que son recursos tecnológicos que les sirve como una herramienta para el aprendizaje. En el caso de matemáticas, algunos docentes ya se capacitaron por ellos mismos incluso en lo que es la utilización de recursos como GeoGebra, Excel, R, Máxima, que son recursos didácticos que los podemos encontrar, o sea, tecnológicos,
que ayudan que ayudan mucho a un docente a impartir una clase y que pueden adaptarla dentro del entorno virtual. En una parte traen ventajas, ya que van a despertar el interés en los alumnos de aprender nuevas cosas. Luego tenemos la siguiente pregunta. Se nos dice cómo preparar los contenidos de la asignatura, los recursos y actividades para el desarrollo de la clase. Como ya lo mencionaba al principio, se desarrolló lo que fue una práctica docente. La práctica docente fue dirigida a los alumnos de primer año de bachillerato y la clase se preparó con varios días de anticipación. Los contenidos fueron asignados por la docente de dicha institución. Los contenidos fueron tomados de lo que es el libro de texto ESMATE. Se trató de utilizar la guía metodológica de dicho libro. Se elaboró lo que fue un guión de clases, en donde sin duda se tuvo que ir detallando paso a paso el qué hacer durante la clase. Se seleccionaron detalladamente los ejercicios que se iban a desarrollar. Se utilizaron lo que fueron recursos didácticos para el desarrollo de la clase. Para un avance durante la clase se tomó a bien elaborar previamente en páginas de papel bond lo que eran pequeños triángulos rectángulos que se iban a utilizar durante la clase para abordar la temática. También se se elaboró un cartel en donde se detallaron las razones trigonométricas, ya que el tema a abordar era referente a razones trigonométricas. Como actividades durante la clase se elaboró una pequeña guía de ejercicios que se iba a resolver por los alumnos, por parte de los alumnos. Esta guía de ejercicios iba dirigida o tenía un fin principal, que era resolver dudas, inquietudes durante la clase. Por ser una sección de educación flexible, como lo mencionaba, algunos temas se tuvieron que explicar de una forma rápida o en algunos temas únicamente se logró explicar un ejercicio. Por ello se tomó a bien elaborar una guía de ejercicios como tarea ex aula, la cual iba a ser revisada después por la docente encargada. La siguiente, continuando, se nos pide describa su experiencia antes, en ejecución y posteriormente a la clase a desarrollar. Con el desarrollo de la práctica, la cual primeramente se desarrolló una observación. En la observación se nos permitió ver de primera mano cómo era el ambiente en el salón de clases, cómo se comportaban los alumnos, se identificó los estudiantes, se me permitió saber qué tanto me tenía que preparar para el desarrollo de la clase, que sin duda siempre tenemos que prepararnos para ello. Porque, bueno, yo notaba que algunos de los estudiantes sí estaban bien atentos a la clase, preguntaban, eran participativos. Entonces eso da la pauta a ver cuánto más nos tenemos que preparar, que tenemos que investigar más, porque posiblemente van a estar bien atentos a la clase, van a querer preguntar. Entonces es por ello que esa observación me ayudó a identificar algunas cosas. ¿Qué tanto más tenía que investigar para solventar algunas dudas que se iban a presentar en ese día? Antes de desarrollar la clase, sin duda, como era la primera vez en el aula, se tenía un poco de miedo, una sensación de miedo a equivocarse, a cometer algún error durante el desarrollo de los contenidos.
Pero sin duda son cosas que creo que a todos nos pasa en su mayoría, pero se va tratando de, con el pasar de los minutos, creo que se va, se van, se van quitando los nervios. En la ejecución se inició la clase con el saludo correspondiente. Se realizó una pequeña presentación, eh, incluida una motivación hacia el estudiante a seguir adelante con sus estudios. Luego se introdujo el tema que se iba a desarrollar. Previamente se desarrollaron algunas preguntas sobre la temática a abordar. Ya que era un nuevo tema, se introdujeron nuevos conceptos, se utilizaron ejercicios prácticos para definir conceptos, el cual luego se desarrollaron ejercicios durante la clase. Como se trataba de una nueva temática, los alumnos estaban bien pendientes por entender y comprender cada concepto que se mencionaba. Se solventaron dudas, se resolvieron ejercicios con ayuda de los alumnos. Al finalizar la clase se solventaron también dudas. Se agradeció al docente la oportunidad de permitir trabajar durante ese día en lo que era la práctica. La siguiente pregunta se nos dice cómo se evalúa la práctica profesional de un docente. Primeramente, cuando se evalúa la práctica de un docente, se tiene la oportunidad de flexionalizar sobre su trabajo, de pensar sobre el qué está haciendo bien y sobre el por qué o qué está haciendo mal. El docente tiene la oportunidad de escuchar las opiniones de sus compañeros, las observaciones sobre su funcionamiento durante la clase. También él debe de detectar sus fortalezas, sus debilidades, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué es lo que debe de mejorar. La evaluación de la práctica docente debe de consistir en aprender, ya que en el desarrollo de futuros profesionales, entender la oportunidad de mejorar el rendimiento propio. La práctica profesional de un docente se evalúa acorde a las competencias del docente, al rendimiento docente, a la efectividad que tiene el docente. Algunos criterios que se pueden mencionar también para dicha evaluación es usa conocimientos sobre los contenidos, estrategias pedagógicas para llevar a cabo la lección que se ajusta al plan. Sigue un plan paso a paso, se comunica claramente con sus alumnos, ofrece explicaciones, formula preguntas, fomenta el debate, la reflexión, usa un lenguaje verbal, usa el lenguaje matemático, enfatiza sobre puntos importantes, crea oportunidades para que los estudiantes se comuniquen entre sí, ofrece múltiples opciones para garantizar la comprensión, utiliza diversas técnicas, estrategias según los diferentes estilos de aprendizaje, valora la práctica, los logros de los estudiantes, hace observaciones, en fin, podríamos detallar muchos puntos que se podrían utilizar para lo que es una evaluación de un docente o una práctica profesional. Siguiendo, la siguiente pregunta es, desde mi punto de vista, ¿cuáles fueron mis fortalezas, mis debilidades que surgieron a partir de la experiencia generada en la práctica 3? Mis debilidades fueron el manejo de la pizarra y del plumón. Aparte de los nervios, a la hora de abordar el tema, era una mezcla de todo. Y sí, una de mis debilidades más grandes quizás sea el manejo de la pizarra y del plumón. Algunas de las fortalezas
creo que es la facilidad de socializar con las demás personas y el entusiasmo, porque era aprender más, era una oportunidad. Entonces creo que a pesar de tener nervios, siempre es bonito, es bueno estar entusiasmado y un poco lo que es el dominio del contenido. Bueno, pues este sería todo por mi parte. Muchas gracias.